que va a presentar Fernando Gomarín, y yo nada más decirles, pues la conferencia antes, lógicamente, decirles que hagan el favor de apagar los móviles para que no tengamos interrupciones, que aquellas personas que estén interesadas en las actividades del Museo Marítimo y no tengan la información, que la reciban directamente en su casa, que nos dejen el correo electrónico para que así lo hagamos, y que, como ya es habitual en las últimas actividades, gracias a la Sociedad Regional de Cultura, pues se están grabando las conferencias y mañana mismo me dicen que podrá estar colgada de la página web del museo, con lo cual se puede difundir también la actividad vía ordenador, vía internet. Y sin más dilaciones, yo os dejo ya. Gracias, Gerardo, por esta invitación en tu casa a presentar a Sergio Rodríguez Lorenzo. Buenas tardes a todos. Sergio Manuel Rodríguez Lorenzo quiso ser marinero, pero su padre, mecánico naval, se lo impidió, y así se dio a soñar la mar desde la orilla, primero los libros y luego los archivos. Como tantos niños de Isla Cristina, creció en un matriarcado pendiente de la radio costera y con el miedo a los vendavales metido en el cuerpo. Descubrió América en una antología de los comentarios reales del Inca Garcilaso y se prendó del Machu Picchu. A los 18 años marchó a estudiar Historia de América a un lugar privilegiado para un americanista, Sevilla. En Sevilla sus maestros fueron el Archivo de Indias y el Histórico de Protocolos. Tuvo el instinto de empezar a ir pronto a los archivos, y esa afición ha sido determinante para él. Por un lado, lo ha convertido en un ser anacrónico y algo descolocado en un mundo donde eso no se hace porque lo rentable es tomar atajos. Pero, al mismo tiempo, le ha proporcionado una visión y un conocimiento de la historia fuera de lo común. En sus obras podrán comprobar el dominio de la materia que tiene el autor, su sencillez, su capacidad para ponerse en el lugar del otro, su extraordinario don de evocar el pasado. Si su relativa juventud no fuera un obstáculo, me atrevería a decir su maestría. Sergio Rodríguez Lorenzo tiene el sello inconfundible del historiador de raza, del que sabe las cosas de primera mano y bien sabidas, porque las toma de la cantera y las piensa a fondo, sin prisas, sin servidumbres de ningún tipo, en libertad. Nada de ello sería posible si este hombre no fuera un valiente, como tiene que serlo todo el que se enfrenta a una montaña de papeles viejos. Semejantes dotes se forjan en la soledad de los archivos. El historiador de archivos se sabe solo porque lo está, pero su soledad está poblada de miles de vidas imaginadas. Quien no ha pisado un archivo suele creer que es un suplicio, cuando lo cierto es que constituyen una experiencia voluptuosa. Los archivos crean adicción. Un americanista ilustre, Enrique Orte, otro enganchado a las fuentes sevillanas, escribió en su día unas confesiones de un drogadicto, narrando sus vivencias en el de Indias. Hoy, seguro de que Sergio la suscribiría. Especialista en la carrera de Indias, Sergio Rodríguez Lorenzo se siente muy vinculado a Cantabria, por diversos motivos. Ante sus ojos han pasado multitud de marineros de Santander, de Laredo, Castro, Urdiales y San Vicente de la Barquera, hombres que intentaron salir adelante a bordo de las naves que hacían el viaje hasta América. Ha recopilado noticias sobre naos y galeones que salieron de los astilleros cántabros, o simplemente se refugiaron en nuestros puertos en momentos de peligro, ya fuese por el mal estado de la mar o por la amenaza de corsarios y piratas. Desde el año 2010 asiste y participa a los encuentros de Esles de Cayón, donde los que este verano hemos celebrado la 9ª edición. En 2011 coordinó Sergio conmigo el tercer encuentro dedicado al mar. Nos ofreció entonces un pequeño ciclo sobre la carrera de Indias, dividido en 3 partes. 3 charlas que eran la ruta, los hombres, las mercancías. Todavía recordamos, emocionados, aquella primera jornada bastante lluviosa en la que Sergio nos deleitó con sus saberes. En septiembre de 2012 se presentó en el Casino de Santander el libro La carrera de Indias, que he citado, los hombres, la ruta, los hombres y las mercancías, segundo volumen de la colección Verbabola, hoy una de las colecciones de la editorial La Huerta Grande, y en septiembre de 2015
ingresó como miembro correspondiente del Centro de Estudios Montañeses con una conferencia sobre Juan Escalante y su itinerario de navegación. Sergio Rodríguez Lorenzo es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, máster en Archivística y diploma de Estudios Avanzados en Historia de América por la misma universidad, máster en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ha sido archivero, librero, profesor de Historia en institutos de la Comunidad de Madrid. Continúa invirtiendo todo su tiempo libre disponible en los archivos históricos, salvo los días que pasa con nosotros en Eses de Cayón. Los últimos 6 veranos los dedica junto a su mujer, Amelia de Paz, a investigar en los fondos documentales de Córdoba. Allí intenta recopilar datos sobre el comercio de telas, la larguería, la economía crediticia durante los siglos XVI y XVII. Es candidato a doctor por la Universidad de Sevilla con una tesis que lleva por título El negocio naviero y señores de naos en la carrera de Indias, 1560-1622, y que defenderá en el primer trimestre de 2018. Les dejo a todos ustedes con Sergio Rodríguez Lorenzo. Tienes la palabra. Gracias, Fernando. Dicen que el ser humano es un animal de costumbre. Sea o no cierto, lo deseable sería que esas costumbres fuesen buenas. No demasiado malas son la cordialidad y el agradecimiento. Les deseo cordialmente una buena tarde y les agradezco su presencia en este salón de actos del Museo Marítimo del Cantábrico. Gracias también a la institución que nos acoge, en especial a su director, Gerardo García Castillo, y por extensión a todo el personal del museo que siempre se desvela por hacer agradables nuestras visitas. Para los amigos presentes, mi gratitud es doble por su compañía tan grata y por el esfuerzo que hacen al venir hasta aquí, conociendo de antemano, Dios mío, qué se van a encontrar. A quienes no me conocen, solo deseo que dentro de 50 minutos aproximadamente no digan: yo no sabía a lo que venía, pero una y no más, Santo Tomás. Así que además de darles las gracias, les pido disculpas de antemano, por si acaso. Gomarín. A Thomas Mann, uno de los nuestros, lo llamaban sus hijos el mago. Fernando, mago eres tú, y cuánto peor sería esta tierra de Santander si no existiese. Tus proyectos, que nunca faltan, podrán salir o no adelante, pero no creo que muchas personas puedan decir de ti que no solo eres amigo de tus amigos, sino también de tus enemigos. Vamos, un santo con dientes. Que estemos aquí esta tarde, en buena medida, te lo debemos a ti. Muchas gracias, Fernando. La carrera de Indias es el espacio marítimo mercantil que une a la corona de Castilla con sus posesiones americanas a través del Atlántico Central. Se trata de una ruta marítima que se desarrolla a lo largo de 3 siglos y pico, desde 1495 hacia 1828 aproximadamente. No tasaremos ahora la importancia que tuvo la carrera para la transformación del mundo, porque nos llevaría demasiado lejos. Pero sí deberíamos ser conscientes de al menos 2 cosas. La primera, que no puede estudiarse como si fuese un bloque homogéneo. Las condiciones geográficas permanecen constantes a partir de la década de 1540. Aunque el Gran Caribe no deja de descubrirse, la combinación de vientos, corrientes marinas y sistema portuario queda establecido con leves variaciones hacia mediados del siglo XVI. Las condiciones institucionales, que incluyen la legislación en sentido amplio, desde la erección de las instituciones formales, Casa de la Contratación, Consejo de Indias, Consulado de Mercaderes, Universidad de Mariantes, etc., al sistema de navegación, si en flota o en registros sueltos, pasando por el régimen de puertos, si privilegiado o de libre comercio. Las condiciones institucionales, digo, fueron evolucionando a ritmo desigual con el transcurso del tiempo. Por su parte, podemos afirmar que las condiciones económicas varían cada año. Incluso más,
lo que supone la riqueza de un colectivo o de algunos individuos puede significar la ruina de otros, aunque la suerte se revierta en solo unos meses. Se trata de ese imperio de la coyuntura del que habla Michel Molignon. En resumidas cuentas, la carrera de Indias de 1495 no es la misma de 1503, ni la de 1503 idéntica a la de 1564, ni esta similar a la de 1680 o la de 1722, ni ninguna de las anteriores a la de 1778. Por supuesto, todas esas son fechas significativas dentro de la carrera. Llevo 2 décadas investigando solo algunos aspectos marítimos de la ruta para un periodo de 62 años, poco más o menos, el que abarca los reinados de Felipe II y Felipe III. Rara vez sobrepaso la fecha de 1628 y el desastre de la flota de Nueva España en Matanzas. Casi nunca me retrotraigo hasta la década de 1540. Según Pierre Chauny, el lapso 1560-1622, que aparece en el título de la charla y en muchos de mis trabajos, constituye la etapa de mayor esplendor de la carrera, en el que se define, entre otras cosas, el sistema de navegación en flotas, se crea la Armada de Guardia de la Carrera de Indias, es decir, los famosos galeones de la Plata, se viven momentos de guerra abierta contra Holanda e Inglaterra, que lanzan a sus corsarios contra las naves de Castilla y las costas indianas, se asaltan Cádiz por 2 veces, Cartagena de Indias, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Riohacha, Nombre de Dios, se lucha en San Juan de Ulúa, se produce la anexión de Portugal a la monarquía católica, con sus ventajas e inconvenientes para la estrategia marítima en 3 océanos, eclosionan las minas de plata de Potosí y de Zacatecas, o surge el galeón de Manila, la anticarrera de Indias, como yo lo denomino. Segundo, aunque parezca mentira, todavía no se ha confeccionado un censo de los barcos que participaron en la carrera de Indias. Para el siglo XVIII y primeras décadas del XIX, la situación se ha clarificado notablemente gracias a los estudios de Pablo Millo Pérez Mallaina, Antonio García Vaquero y Marina Alfonso Mola. Durante la Guerra de Sucesión hacen la carrera 184 barcos. En la etapa gaditana de Puerto Privilegiado, entre 1717 y 1778, se emplean 598 buques. Durante el periodo de libre comercio comprendido entre 1779 y 1819 participan 1.700 naves. Pero para los siglos XVI y XVII, que son los que ahora nos interesan, no podemos afinar tanto. Ni el matrimonio Chauny, estudioso de la carrera entre 1504 y 1650, ni Luzgardo García Fuentes, que analizó el comercio español con América entre 1650 y 1700, pudieron determinar cuántas naves componían la flota de la ruta transatlántica. Seguirle la pista a los barcos no es tarea fácil. A lo más que llegaron, y no es poco, es a contabilizar el número de expediciones, es decir, de viajes, y el volumen de toneladas que navegaron. Durante el siglo que abarca los años 1551 a 1650, sabemos que hubo al menos 8.093 expediciones que transportaron 1.791.126 toneladas de arqueo. Por supuesto, son datos a la baja, de acuerdo con los registros oficiales y que no tienen en cuenta la navegación clandestina. Pero ¿cuántos barcos se emplearon? ¿1.500? ¿2.000? No lo sabemos. Hubo buques que solo navegaron unas millas por el curso del Guadalquivir y naufragaron en la Barra de San Lucas. Otros realizaron una sola ida y se dieron al través en los puertos de destino. Algunos, generalmente de tamaño menor y de cierta edad, se vendieron para la navegación del Caribe o el Golfo de México, aunque podían reincorporarse a la carrera de Indias. Y no eran demasiadas las naves que hacían más de 5 viajes redondos. Si la flota no invernaba en las Indias y todo transcurría sin imprevistos, el viaje redondo se estimaba en unos 18 meses,
Es decir, estos 5 viajes suponían 7 años y medio de vida, mucho para una nave de entonces. Pero la mayoría de los barcos que trasiegan la carrera de Indias realizan fácilmente 2 y 3 viajes. El triángulo con vértices en Sevilla, Sanlúcar de Barrameda y Cádiz, principal beneficiario del sistema portuario peninsular de la carrera, fue un buen mercado de compraventas de naos para sus constructores. Según los datos ofrecidos por los Chauny, para nuestro periodo, al menos el 50% de las naves que participaron en la carrera de Indias se elaboraron en astilleros del Cantábrico, sobre todo en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. Se fabricaron algunos navíos en las costas bajo-andaluzas, Huelva y Cádiz, casi siempre de menor tonelaje que los de origen norteño, a causa de la escasez de bosques, lo poco adecuado de sus maderas, con numerosos nudos y con mayor amplitud en los anillos anuales, y el elevado precio de la clavazón por la inexistencia de una preindustria metalúrgica en Andalucía. Aún así, estos barcos pequeños se convirtieron en una competencia muy incómoda para los fabricadores vascos y montañeses, hasta el punto de que la prohibición de que navegasen en la carrera vasos andaluces a partir de 1593 fue probablemente motivada por las presiones de los constructores vascos a la corona, y no, como se dice en la Real Cédula, por la evidencia de un mayor índice de naufragios entre las naves meridionales. La aportación de los astilleros americanos comienza a hacerse notar mediada la década de 1590. Las gradas más fértiles son las de La Habana, donde se fabrican, y cito según un documento, los mejores navíos que se navegan en la carrera de Indias, por la comodidad y ventaja de las maderas, que son las mejores del mundo, las de esta isla, que además tenían un 20% más de densidad que las europeas. Además de las gradas habaneras, también las de San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Campeche o Maracaibo sirvieron con sus vasos a las flotas de Indias. Igualmente ocurrió con los barcos de fábrica extranjera, cuya navegación en la carrera de Indias está prohibida por ley al menos desde 1558. Si bien esta restricción se hizo más flexible con el avance del siglo. En 1571 se permite la visita, es decir, la participación en la flota, a urcas esterlinas de origen hanseático, cuando faltasen bajeles nacionales. En 1599 se franquearon las puertas a los filibotes, que son unas embarcaciones, dice un documento, fábrica del norte que demandan poca agua, y se destinaban a la isla de la Española. La normativa general en la carrera de solo permitir la admisión de naves nacionales, incluidas las criollas, rara vez fue obstáculo para que los propietarios castellanos de naves foráneas pudieran navegarlas por la ruta transatlántica. No obstante esta diversidad en los orígenes de las naves de la carrera, la supremacía de los astilleros del Cantábrico Oriental aparece tan manifiesta en la documentación y en la bibliografía que será su actividad constructora la que configure el eje principal de esta conferencia. ¿Cuándo empezó en el Golfo de Cantabria la industria marinera? Dios lo sabe, decía en 1894 Cesáreo Fernández Duró. Existe cierto acuerdo general en que la transmisión de las técnicas constructivas navales a las poblaciones cantábricas provino de los marinos de Europa septentrional. Los estudiosos creyeron durante bastante tiempo que esta difusión tecnológica se produjo a raíz de las expediciones y asentamientos vikingos en la costa vasca durante los siglos IX y X. Esta idea se ha ido abandonando en tiempos más recientes y se considera que el embrión de la industria naval en el Cantábrico surgió a partir de los siglos XI y XII como consecuencia del tráfico mercantil normando de carácter pacífico en este litoral, sobre todo desde Bayona. Los astilleros cantábricos pertenecían a una cultura naval común a toda la Europa atlántica. Las innovaciones técnicas desarrolladas en las naves se difundían con rapidez de unos lugares a otros, y resulta difícil establecer el foco primigenio de cada novedad. El mérito de estos astilleros fue servir de crisol a las tradiciones atlántica y mediterránea en la fábrica de navíos.
Este avance solucionó los límites de los cascos forrados a tingladillo, que los cascos forrados a tingladillo habían impuesto al tamaño, fortaleza y autonomía de los buques. Con el forro a tope, los barcos aumentaron su tonelaje, multiplicaron sus árboles y velas, permitieron las superestructuras, castillos de proa y popa, e incrementaron su capacidad de autodefensa, artillería. El crecimiento de las naves hizo posible los intercambios a lugares más distantes, así como un abaratamiento de los costes de transporte. La expansión mercantil de Europa del siglo XII fue en gran medida consecuencia de este desarrollo de las técnicas de construcción. Desde el siglo XIV y hasta avanzado el 600, los navíos salidos de astilleros cantábricos fueron, junto a los de fábrica portuguesa, los más avanzados y marineros de su tiempo. La influencia de la construcción naval atlántico-ibérica sobre otras regiones está más que comprobada. Sin embargo, es opinión extendida en el mundo anglosajón que a fines del siglo XVI la arquitectura naval de Holanda y posteriormente la de Inglaterra superaron en vitalismo tecnológico a las construcciones del norte de España. Incluso algunos coetáneos fueron del mismo juicio. Y cito: la nación que más se ha adelantado en este arte es la holandesa, aducía el anónimo vizcaíno, casi mediado del siglo XVII. En 1604, Juan de Uriarte, un maestro carpintero de Lequeitio, solicita ayuda a Felipe II para viajar a Inglaterra y conocer de primera mano las técnicas constructivas utilizadas por los fabricadores ingleses. Sin embargo, José Luis Casado Soto puso razonablemente en entredicho esta superioridad de los diseños navales procedentes del norte de Europa, y yo soy de la misma opinión. No todas las regiones costeras pueden sostener a largo plazo una industria de construcción naval en la edad moderna. Han de conjugarse 5 factores difícilmente prescindibles en esta actividad económica. Topografía idónea para el asentamiento de las gradas, suelo llano y firme con ligera inclinación hacia el mar o ría que facilita la botadura. Abundancia de maderas adecuadas en los montes circunvecinos, sobre todo robles bravos y trasmochos. Facilidad de transporte de materiales y pertrechos navales hasta los astilleros. Presencia de ferrerías cercanas que suministren los componentes metálicos de los buques y una mano de obra copiosa, cualificada y con experiencia en los trabajos de carpintería naval. Junto a estos factores intrínsecos se sitúan otros 2 de carácter exógenos: dineros con que se fabriquen y cargazones con que se sustenten, nos dice Cristóbal de Barros en 1573, es decir, financiación y demanda. Pero la combinación óptima de este haz de variables no fue constante ni en el tiempo ni en el espacio, y la importancia alcanzada por la industria de construcción naval varió de una región a otra. La mayoría de los puertos del litoral cantábrico dispusieron de astilleros para la satisfacción de la demanda local de barcos destinados al comercio de cabotaje y la pesca de bajura. En realidad, la fábrica de estas naves de pequeño porte no era un fenómeno exclusivamente cantábrico y se extendía a todos los puertos de Europa. Aunque no debemos soslayar su importancia, pues de hecho el grueso de las flotas europeas lo constituyeron estos buques minúsculos, la industria naval que ahora nos interesa es la productora de naves de tonelaje más elevado, generalmente vinculadas a la pesca de altura, las armadas de guerra y las rutas de comercio a larga distancia, entre ellas la carrera de Indias. En este caso, hubo una enorme discriminación geográfica, incluso dentro de la propia costa del Cantábrico. Galicia y Asturias, por ejemplo, a pesar de su indiscutible tradición marinera, carecieron de astilleros de sustancia. Sus masas forestales eran poco abundantes y situadas en lugares de difícil acceso. En 1573 dice Cristóbal de Barros en su varia lección sobre fábrica de navíos, un manuscrito que se conserva en el Archivo de Indias. En la costa de 4 villas, Asturias y Galicia, hay mucha falta de montes, y en la de Asturias y Galicia, grandísima, porque apenas en toda ella se ve un roble que aproveche,
sino donde la aspereza de la tierra la defiende. Solamente hay algunos en Galicia, desde Ribadeo hasta Ferrol, y en estas dos provincias cortan y disipan y queman sin orden los montes públicos y concejiles, y con más exceso en Galicia. En 1612 se informa al rey de que los campesinos gallegos acostumbraban a hacer claros en los robledales mediante incendios, para luego cultivar trigo sobre las fértiles cenizas. Otra amenaza para los bosques gallegos de robles provino de los zapateros, quienes se servían de sus cortezas, ricas en tanino, para el cultivo de las pieles, con la consecuente vulnerabilidad de los árboles ante ataques de insectos y otros animales. Todo parece indicar que la madera asturiana y gallega, más que a la fabricación de grandes vasos, se dedicó al abastecimiento de leñas a las flotas, a la elaboración de pipería y, muy importante, a la reparación de buques en los puertos andaluces. Si a la escasez de madera se le une la falta de ferrerías y el relativo alejamiento del eje mercantil Burgos-Flandes, que tanto contribuyó a la demanda de naves en los puertos vascos, por ejemplo, se comprende la importancia secundaria de Galicia y Asturias en la industria de construcción naval a gran escala. Los astilleros más activos del norte de España se concentran en Vizcaya y Guipúzcoa, aunque cada paraje está sujeto a la variable influencia de los factores señalados y, por tanto, no es posible un tratamiento global de la construcción naval vasca. Las cualidades de las abras, en cuyas orillas se asientan las gradas, condicionan el modo de producción de los astilleros. Una rada profunda permite elaborar barcos de gran tonelaje, como ocurre en Pasajes, el puerto más seguro y mejor de toda la costa cantábrica, nos dice Lourdes Odriozola Ollarvide. Supongo que acá, en Santander, tienen una opinión distinta. El abastecimiento de la clavazón rara vez constituye un problema para ninguno de los astilleros vascos, pues existen ferrerías diseminadas por todo el territorio vasco-andaluz. Igual puede decirse de los componentes navales, velamen, jarcia, brea, que al fin y al cabo ha de importarse desde el norte de Europa. No ocurre lo mismo con el resto de madera, salvo los mástiles, también importados. Además del aprovechamiento para uso doméstico propio de cualquier lugar, los bosques vizcaínos y guipuzcoanos sostienen la demanda de dos actividades en competencia por la materia prima: la construcción naval y la industria metalúrgica. La política de conservación forestal de los propietarios de bosques, concejos y particulares es algo primitiva, aunque eficiente a corto plazo. Mantener intactos los montes propios a costa de los ajenos, con el consecuente encarecimiento del producto, ya que el dueño de la madera solo se desprende de ella a cambio de un precio que le compense por la reducción de sus reservas lignarias. A tal estado llegó esta rivalidad que cualquier excusa era válida para la inmovilización de los recursos madereros. Hacia 1612 se prohíbe a los vecinos de Vizcaya la venta de madera a los de Guipúzcoa. La causa puede mover a risa, pero así es la vida. Domingo de Idiáquez, que fue superintendente de bosque y plantíos en Guipúzcoa entre 1601 y 1611, hace un comentario en el Consejo de Guerra que disgusta a los vizcaínos: que Guipúzcoa, cita el documento, no tenía necesidad de materiales de aquel reino, es decir, de Vizcaya, y que en él no se podían fabricar ni dos naos. Imagínense, ¿qué dicen los vizcaínos? ¿Que no nos hacemos falta? Pues se acabó la madera. Así somos los humanos y no tenemos solución. El encarecimiento de la madera no es consecuencia única de este conservadurismo. También se añade la existencia de revendedores que adquieren maderamen barato en los bosques interiores para luego revenderlo en la costa a precio excesivo. Y, por supuesto, el esquimo de los montes cercanos a los astilleros por la propia actividad constructiva, que obliga a la búsqueda de nuevas masas forestales cada vez más inaccesibles y menos rentables de explotar por lo oneroso del transporte. Todos los países interesados en la posesión de una flota permanente de buques mercantes y de armada hubieron de enfrentarse al problema de la disponibilidad de madera. Un bien escaso, mal repartido y con muchos pretendientes: construcción de viviendas, elaboración de mobiliario, utensilios, combustible. Holanda, que no contaba con un solo bosque digno de reseña,
pasó sin embargo menos apuros que ninguna otra nación. La eficacia de su sistema de abastecimiento, basado en una extensa red de agentes que evitaba intermediarios, le permitió la compra de madera importada desde el Valle del Rin, de Westfalia o de Noruega a precio muy bajo, menor incluso que el que pagaron los propios fabricadores noruegos. Inglaterra sufrió pronto la penuria de maderas para la construcción de sus naves. El mismo año de la Gran Armada, Thomas Harriot informa acerca de la riqueza maderera de Virginia, apropiada para los mástiles de los buques, y es probable que el mantenimiento de una colonia en aquellas tierras a partir de 1615 se explique por esta necesidad de madera. España dispuso de mayores reservas lignarias que las potencias marítimas de su entorno, aunque la orografía peninsular, la más montañosa de Europa tras Suiza, impidió el aprovechamiento de numerosas zonas forestales potencialmente útiles para la industria naval. En vista de las limitaciones tecnológicas de la época, la única medida viable a fin de paliar el problema maderero provino de la replantación de los bosques, impuesta por vía política y administrativa, y la racionalización de la práctica silvicultora. Castilla es el primer territorio de Europa que implementa una política de reforestación de sus montes orientada al fomento de la construcción naval. Hacia 1547 únicamente se dispone que nadie puede cortar un árbol sin que plante dos. A partir de la década de 1560 las acciones se multiplican. En 1563 Felipe II promulga unas ordenanzas dirigidas a los corregidores de las 4 villas, Vizcaya y Guipúzcoa, con 3 ejes fundamentales: inspección de los montes a 2 leguas de la mar o bañados por un río navegable, evaluación del número óptimo de robles que deben plantarse en cada parcela y reparto de estas plantaciones entre concejos, tierras comunales y vecinos, terrenos privados. La creación en 1574 de la Superintendencia de Bosques y Plantíos supone un paso más en esta política forestal de la monarquía. A cargo de los superintendentes queda la visita de los bosques y el repartimiento de plantaciones, la gestión de empréstitos para la construcción de buques y el arqueamiento oficial de estos. Concejos y particulares reaccionan con denuedo ante cualquier intromisión de agentes externos en los asuntos relativos a sus montes, en especial si la injerencia proviene del superintendente. La pugna adquiere más vigor cuando el afectado es un bosque concejil, pues los oficiales reales pretenden la obtención gratuita de madera al asimilar el carácter concejil al realengo. Pese a la rivalidad entre poderes locales y poder central, los superintendentes obtienen, con la anuencia de las juntas provinciales, éxitos parciales en sus objetivos de reforestación. Solo en Vizcaya se plantan 651.485 robles entre 1602 y 1621, y cada año los municipios presentan ante las Juntas Generales testimonios de los árboles plantados. El 30 de abril de 1607, Eibar declara haber plantado 260 esquejes de roble. El 12 de mayo de 1609, Azpeitia certifica la plantación de 1.900 pies de la misma especie. Aunque no todos los astilleros poseen a su alrededor idénticas reservas madereras, tampoco parece que esta sea un factor discriminatorio de importancia en la segunda mitad del XVI y principios del XVII. La diversa suerte de cada astillero a lo largo de este periodo viene condicionada por el lado de la demanda, y en este sentido la corona tiene mucho que decir. La industria de construcción naval llega a la década de 1560 con mala salud, aunque las fuentes y autores no clarifican el significado exacto de falta de naves. Si la inactividad de los astilleros ante la escasa demanda, si la apatía de los constructores a pesar de la solicitud de buques, o el colapso de la oferta a causa de un excesivo requerimiento de naves. En general, casi nunca estamos seguros del sentido concreto de las expresiones escasez de nao o crisis de la construcción naval. El equilibrio entre demanda y oferta de vehículos es muy frágil en la navegación marítima. La demanda puede variar sustancialmente
en un corto periodo de tiempo, ya lo hemos dicho en la carrera de Indias, mientras que los barcos tardan en hacerse y, en consecuencia, la oferta reacciona sin más remedios con lentitud, tanto por exceso como por defecto. Este problema de desajuste se repite a menudo en los límites cronológicos de nuestro estudio, pero a diferencia de lo que suele pensarse, fue más habitual que las naves esperasen años en Sevilla para formar parte de las flotas a India que no que quedase alguna mercancía de la península por falta de naves. Las Cortes de Toledo de 1559 ofrecen un panorama sombrío de la fábrica de naves en el norte peninsular. Las peticiones 59 y 60 advierten de la mengua en el número de naos en Guipúzcoa y Vizcaya, que explican por dos motivos: la excesiva concesión de naturaleza a navieros ingleses, flamencos y genoveses, con que se invalida la provisión de carga en navíos extranjeros, es decir, la competencia extranjera con viso de legalidad, y las vejaciones y molestias que los navieros sufren por los continuos embargos de la corona, pues se les impedía sus viajes y granjerías, además de cobrar más tarde o nunca el salario devengado en tales embargos. La paz de Cateau-Cambrésis de principios de abril de 1559 no basta para sofocar las dislocaciones mercantiles de los años anteriores y se prolongan al menos hasta 1563. La guerra entre Francia y España en el periodo 1551-1559 tiene efectos nocivos para el comercio marítimo. El peligro de la piratería francesa es constante y los apresamientos de barcos castellanos aumentan cada día. La corona acude a continuos embargos de naves para hacer frente al conflicto y el esfuerzo financiero de la Real Hacienda conduce a la bancarrota de 1557. Este mismo año se prohíbe la salida hacia Terranova de navíos que carezcan de licencia por los ríos de la travesía, aunque el verdadero motivo reside en la pretensión de un embargo de las naves para la Armada Real. Meses después, la prohibición, aunque la temporada ya está perdida. Las buenas perspectivas para mercaderes y navieros de la carrera de India se frustran a partir de 1550. El ascenso de los precios de los productos destinados a India incita a un desarrollo sobresaliente del comercio transatlántico desde 1544 y provoca una mayor demanda de barcos. Ante la falta de navíos que hagan frente a estas exigencias navales, los fletes suben de precio. Los mayores beneficios estimulan a los navieros a la adquisición de más buques y esto a su vez estimula la construcción naval. Pero la capacidad de absorción del mercado americano es limitada, el tráfico se colapsa y los buques que antes no daban abasto sobran ahora. La flota de 1554 es la más reducida desde 1522. Solo 23 naves cruzan el Atlántico frente a las 13 de 1555. Los embargos de remesas americanas por parte de la corona se repiten: 1553, 55, 56, 57, 58, y no hacen sino asfixiar más a los mercaderes. La paz de Cateau-Cambrésis, en apariencia, viene a remediar esta situación calamitosa, aunque no de inmediato. El acuerdo entre casas reales apenas impide los intereses privados. Los piratas franceses continúan con su actividad depredadora. El inicio de la primera guerra de religión en Francia, marzo de 1562, y el acuerdo de Hampton Court, septiembre de 1562, entre la reina Isabel de Inglaterra y los hugonotes propician un aumento de las acciones piráticas en el Canal de la Mancha y el Mar Cantábrico. El comercio entre España y Rouen se interrumpe, aunque los contactos con los Países Bajos se mantienen mal que bien. La tensión entre Dinamarca y Suecia desde 1560, cuya ruptura abierta da paso a la Guerra de los 7 Años del Norte, 1563-1570, dificulta el comercio con el Báltico. El abastecimiento de mástiles y pertrechos navales se resiente y ayuda a la ralentización de las construcciones navales españolas. El cambio de coyuntura se produce en 1563, cuando Felipe II emprende una política de promoción de construcciones navales en el litoral cantábrico. A fines de febrero destina 7 millones de maravedíes para que se preste sin intereses a los fabricadores de buques,
con la única condición de devolver la suma adquirida a los 2 años de botarse la nave. En abril se prohíbe la venta de barcos castellanos a extranjeros y se exime de alcabala a los materiales utilizados en la fábrica de navíos, así como a las compraventas de naos entre naturales. A principios de mayo se publican las medidas para la reforestación de montes. El rey, consciente de la gran disminución en el trato y comercio y fábrica de naos a causa de las guerras e infortunios y otras cosas, decide entregar un sueldo anual de 10.000 maravedíes por cada 100 toneladas a los barcos castellanos que arqueen más de 300 toneles machos, para que con este incentivo los fabricadores de buques se animen a hacer y armar otros de nuevo, dice el documento. La corona está interesada en la existencia de una abundante flota de naves de alto porte, a las que acudir en tiempos de guerra. Se explica así la confirmación, también en 1563, de la Pragmática Real de 1511, que otorgaba preferencia de carga a las naves nacionales frente a las extranjeras y a las mayores frente a las menores. Los beneficios de estas actuaciones se dejan notar en muchos astilleros cantábricos, pero de modo especial en los guipuzcoanos. Los frecuentes pedidos de la monarquía para la formación de sus armadas provocan que algunas gradas se especialicen en la fábrica de vasos de gran tonelaje, mientras que los astilleros no privilegiados con los encargos reales prosiguen con su actividad constructiva tradicional con destino a la demanda pesquera y de cabotaje. El comercio de la política de fomento naval es vacilante. Cuesta trabajo recuperar los créditos de los deudores, aunque no se recomienda una actitud agresiva por la falta de ventaja que se obtendría. Aún así, las construcciones de buques adquieren un mayor dinamismo. Sabemos que en 1567 se benefician de los emprestitos 9 naos salidas de gradas guipuzcoanas, con un porte medio de 392 toneles machos, y otra en las 4 villas, con unos 363 toneles machos de arqueo. En 1573, Cristóbal de Barros declara que la partida destinada a los préstamos supera los 28.000 ducados desde su puesta en funcionamiento. Asimismo, participa el rey de que son 60 los asientos de fábricas concertados mediante préstitos, con el resultado de 30.000 toneladas construidas, a las que se suman otras 18.000 procedentes de 60 naves no financiadas con préstamos, y sin contar una plétora de barcos menores como chalupas, zabras o pataches. Al tiempo que Barros informa sobre la recuperación de la industria naval, 2 serias amenazas se ciernen sobre ella: el levantamiento de los Países Bajos y, algo más tarde, la guerra con los ingleses. El nacimiento de los mendigos de mar, los mendigos de la mar, en mayo de 1568, y la rebelión abierta de las provincias marítimas de los Países Bajos, Holanda y Zelanda, con apoyo tácito de Inglaterra, quiebran el papel de la flota cantábrica en el eje mercantil Castilla-Flandes. Cada vez son menos los barcos españoles que navegan esta ruta, ya sea por la inseguridad ante los ataques piráticos, ya por la dura competencia económica de las naves del norte europeo, que devengan fletes más bajos y son preferidas por los propios mercaderes castellanos, no obstante la prohibición oficial. Sin embargo, los astilleros cantábricos compensan la estrechez que ofrece la carrera de Flandes a sus fábricas de alto bordo con la expansión de otros 2 frentes: las pesquerías de Terranova, la carrera de Indias, con otros frentes, perdón, las pesquerías de Terranova, la carrera de Indias y la Armada del Rey. Los encargos de la corona condicionan la trayectoria productiva de los astilleros elegidos. En 1567 se crea la Armada de Guardia de la Carrera de Indias. Esta vez el monarca desea la propiedad de los barcos y encomienda su construcción al astillero de Deusto, de cuyas gradas se botan al año siguiente 12 galeones agalerados. La demanda de naos se multiplica a partir de 1580. La hostilidad creciente de los corsarios ingleses y el poder adquirido por las fuerzas navales de las Provincias Unidas, a raíz de la derrota de la Armada de Medinaceli y la toma de los puertos de Bril y Flesinga en 1572, conciencian a Felipe II de la necesidad de una armada oceánica a su servicio.
La carrera de Indias, por su parte, vive momentos de esplendor y, aun con altibajos anuales, exige mayores contingentes de embarcaciones. Sin embargo, el desarrollo de las construcciones navales no afecta por igual a todos los astilleros. Los años 80 parece señalar el punto de inflexión para la construcción naval de Vizcaya. La preferente elección de las gradas santanderinas y guipuzcoanas para la fábrica de buques reales y la persistencia de las riadas, 1571, 1596, 1606, 1611, contribuyen a una decadencia del sector difícilmente recuperable. En Vizcaya me refiero. Ni siquiera el nombramiento de Zorroza como astillero real en 1615 insufla el dinamismo necesario. Pero crisis y parálisis no tienen por qué ir de la mano. 6 galeones de armada sostienen las gradas de Deusto en 1590. Un año más tarde, en 1591, Juan de Uribe Apayúa, natural de Lequeitio, aunque avecindado en Sevilla, contrata en el señorío la construcción de 15 galeones. En 1595 se botan en Bilbao 8 barcos destinados al comercio. De cualquier manera, las noticias son contradictorias, pues si una representación de Bilbao considera en 1603 que la fábrica de navíos en su ría es abundante y copiosa, en 1607 intenta reactivar el decaído sector mediante privilegios a los armadores que construyan barcos de porte medio. En Guipúzcoa, la industria de construcción naval se desenvuelve de manera algo distinta. Hasta el último tercio del siglo XVI, las gradas más activas se situaron en Deva, Motrico y Zumaya, con fábricas destinadas al comercio, la pesca y secundariamente a las armadas reales. Zumaya, en sus momentos de esplendor, mantuvo en su término municipal hasta 11 astilleros. También los hubo en San Sebastián, Zarauz, Irún y Fuenterrabía, con trayectorias subsidiarias e irregulares en el conjunto guipuzcoano de la producción de vasos. Irún y Fuenterrabía manufacturan barcos menores de 100 toneladas para el tráfico fluvial y el comercio de cabotaje, respectivamente. Pero el salto en cantidad y calidad se produce en los astilleros de la margen derecha del puerto de Pasajes, Pasajes de San Juan y Lezo, en Rentería y a orillas de Loria, como consecuencia del reactivado programa constructivo de la Corona tras el fracaso de la Gran Armada. Los astilleros de Loria despuntaron por su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado. La diversificación de sus manufacturas permitió una clientela constante cuando los encargos reales se derivaron a otros astilleros a partir de 1595. Aunque ya en la década de 1570 se construyen barcos de grandes proporciones en Pasajes, como el galeón San Salvador de 800 toneladas, elaborado por el capitán Miguel de Oquendo, será a partir de 1597 cuando los astilleros de Pasaje adquieran mayor notoriedad. Ese año se crea el astillero real de Bordalaborda, en tierra de la anteiglesia de Lezo. Hacia 1632 se produce la producción de sus gradas. Hasta 1632 la producción de sus gradas presentó características muy definidas: barcos cercanos a las 1000 toneladas y destinados al servicio real, en la Armada del Mar Océano y a partir de 1614-16 la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias. Al igual que Pasajes, Rentería comienza sus fábricas de alto porte alrededor de 1570 con la manufactura de la nao San Juan Bautista de 810 toneladas por Juan de Amasa. Si bien los años de esplendor principian en la década de 1590, solo Agustín de Ojeda fabrica 24 galeones y 5 calizabras entre 1593 y 1597. Las gradas renterianas de mayor enjundia fueron las del astillero real de Basanoaga, donde fabricaron algunos de los más afamados constructores de la época, el citado Agustín de Ojeda, San Juan de Olazábal, Juanes de Soroa, Domingo de Guizueta, etc. La demanda de la Corona estimuló las construcciones privadas para una diversa clientela a principios del siglo XVII. Sin embargo, de 1610 a 1616 la producción se especializó en la manufactura de barcos de elevado tonelaje, con dos arriesgadas consecuencias para la trayectoria constructiva de Rentería: la concentración de las fábricas en manos de unos pocos artífices con conocimientos y capitales suficientes,
y la orientación de la oferta hacia unos mercados relativamente restringidos, como la carrera de Indias o las armadas reales. Desde 1617 decae la actividad de los astilleros renterianos y se pone de manifiesto el impulso que los periodos de la monarquía habían dado a la industria de construcción naval. La demanda de vasos para la venta posterior en Sevilla y Cádiz disminuye ante la dificultad de incluirlas en las cada vez más reducidas flotas con destino a América. Este hueco en los encargos privados no lo compensa la corona, que al tiempo que disminuye algo su requerimiento de buques de armada por el déficit presupuestario, elige otros astilleros. Ahora vamos a lo de aquí. Para la provincia de las Cuatro Villas de la Mar, dice Ramón Lanza García, las referencias, y cito textualmente, las referencias a la construcción de barcos de gran tonelaje son pocas y de carácter genérico. No le falta razón. La bibliografía cántabra repite, casi por inercia, la idea de unas fábricas navales santanderinas plenas de actividad durante el siglo XVI, no solo para servir al cabotaje y a la pesca de bajura, sino también a las pesquerías de Terranova, a la carrera de Indias y a la Armada Real. Lo mismo ocurre con trabajos sobre historia de la arquitectura naval, el comercio atlántico castellano, incluso con otros más específicos sobre la carrera de Indias. Pero si vamos al detalle, descubrimos que en el fondo casi siempre reproducen las opiniones de un par de cronistas, y a veces ni eso. Simplemente se pierden en la rutinaria floresta en que puede convertirse la bibliografía secundaria. Vayamos a los cronistas. Juan de Castañeda, en su memorial de 1592, nos habla de los, y cito, muchos navíos grandes y pequeños que se fabrican en Santander gracias a la riqueza maderera de sus montes. En 1622, Pedro Teixeira, en su descripción geográfica de algunas provincias de España, nos habla también de los muchos navíos que se construyen dentro de los brazos de mar que forman la bahía de Santander. Creemos que más significativo que la expresión muchos navíos es el hecho de que ambos testimonios se refieran a Santander y no a Laredo, San Vicente de la Barquera o Castro Urdiales. San Vicente de la Barquera vive fundamentalmente de la pesca, aunque sus chalupas, cercanas a los 80 toneladas de capacidad, combinan las capturas en los bancos irlandeses y canarios saharianos con un comercio de cabotaje hasta Cádiz, camino de las pesquerías africanas. Laredo es el puerto de comercio más activo y diversificado. Su flota es la mayor de las Cuatro Villas y tiene algunos mercaderes asentados en Flandes y Sevilla, pero nunca se mencionan unos astilleros para barcos de alto porte. En la famosa relación de navíos de la costa cantábrica de 1572, Castro Urdiales sirve de base a 36 zabras de 20 a 60 toneles, una pinaza de 10, una galeaza de 70 y a 3 navíos, 2 de 50 toneles y uno de 120. Es probable que bastante de estas naves procedan de algún astillero local. Como Zarauz, quizá Castro Urdiales también se especializó en la fábrica de una tipología naval de porte menor, como la zabra. Y tal vez esto explique por qué el general Diego Flores de Valdés proponga que se construyan en Castro Urdiales 6 zabras de 30 a 40 toneladas para que se establezca un servicio permanente de navíos de aviso por las Indias. En Santander se fabrican barcos de gran tonelaje, de esto no hay duda, como tampoco que bastantes de ellos han de navegar la carrera de Indias, no hay más remedio. Pero nunca sabremos cuántos. Varios historiadores han peinado los protocolos notariales santanderinos del siglo XVI y principios del XVII. Casado Soto, Echevarría Alonso, Lanza García. Pero ninguno aduce un contrato entre particulares para construir una nave de cierto empaque. Existe un hecho que puede explicarlo en buena medida. Solo se conservan 6 legajos para el siglo XVI, es decir, prácticamente nada. Años sueltos, y ni siquiera la actividad que generaron los primeros galeones de guarnizo puede rastrearse, aunque dispongamos por otras vías de la contabilidad oficial. Otra circunstancia más sutil
nos dice que probablemente nunca lleguemos a conocer la actividad constructiva de los astilleros de Santander. La palabra vizcaína. Registro tras registro, en la Casa de la Contratación, se repite la expresión nao vizcaína, nave vizcaína. Es un término antonomásico y nunca sabemos exactamente qué designa, si estrictamente la provincia de Vizcaya, si Vizcaya y Guipúzcoa, si toda la costa del Cantábrico, aunque no la parte correspondiente a Galicia, o si una tipología naval. Tenemos documentados, por ejemplo, cientos de casos en que la nao vizcaína era en realidad guipuzcoana. También hemos encontrado naos, y cito, de hechura vizcaína fabricada en La Habana. Y debemos preguntarnos si es posible que entre estas muchas naos vizcaínas también se encuentre la de Santander. ¿Era posible confundir Santander o la montaña con Vizcaya? Parece que sí. Les pongo un ejemplo que me llamó la atención. En 1584, el general Sancho de Vallecilla, vecino de Portugalete, hace recuento de sus servicios al rey. Entre los últimos, llevar de Santander a Sanlúcar 3 de los galeones construidos en Guarnizo, bajo la inspección de Cristóbal de Barros, como veremos enseguida. Meses después, el duque de Medina Sidonia escribe una carta de recomendación a favor de Vallecilla, y entre sus méritos destaca el siguiente, y cito como aparece en la carta: últimamente ha traído a su cargo desde Vizcaya los 3 galeones de vuestra majestad que están en este río. Nos parece de todo punto imposible que el duque no supiese que los galeones se habían fabricado en Santander, pues él mismo participó en las juntas para discutir qué características habían de tener. Sin embargo, su concepción geográfica es difusa, confusa y hasta nosotros llega a la confusión. En la provincia de las 4 Villas de la Mar, Guarnizo constituye otro modelo de cómo los encargos regios de buques tonifican la actividad de las fábricas navales, inhibidas por causas topográficas, como ocurre con las atarazanas de Santander, abandonadas ante la colmatación del canal de la Ribera. El 14 de noviembre de 1581, Felipe II encomienda a Cristóbal de Barros la construcción de 9 galeones para el servicio de la Armada de Guarda de la Carrera de Indias. El superintendente duda sobre el lugar adecuado para su fábrica, si Guarnizo o Deusto. Finalmente se decide por el astillero santanderino y argumenta su decisión: la gratuidad del maderamen, cortado en montes concejiles, de modo que, y dice, no pienso que vuestra majestad tiene obligación de pagarlos, ni yo lo he hecho. La rada profunda en que se abre el astillero, que permite la botadura de naves grandes incluso en horas de mareas muertas. La inexistencia de una barra entre el lugar de asentamiento de las gradas y la villa, que ayuda a la buena navegación hasta mar abierto. La facilidad para el transporte de vituallas hasta Santander y la existencia de artillería y munición. El único inconveniente, y dice que no es de consideración, reside en la falta de herraje que debe traerse de Vizcaya y Guipúzcoa, pero lo más interesante son las perspectivas de futuro para las fábricas del rey que ofrece el astillero de Guarnizo. El 10 de octubre de 1618, una comisión de las 4 villas negocia con el rey la creación de una escuadra compuesta por 7 galeones y 2 pataches, con un porte total de 3.000 toneladas, siguiendo el ejemplo de las escuadras de Vizcaya y Guipúzcoa propuestas en 1614. Unos meses más tarde, ya en 1619, surge el astillero de Colindres, en la bahía de Santoña, para llevar a cabo la fábrica de la escuadra de las 4 villas. De las gradas de Colindres se botaron algunas naves para la carrera de India, casi siempre al servicio de la Armada de Guarda. En 1650 sufre un relativo abandono a favor de Guarnizo por motivos de seguridad frente a los posibles ataques de las potencias enemigas, aunque pronto continúa con sus actividades. Sin embargo, Colindres estuvo más ligado a la Armada del Mar Océano, pocas de cuyas naves pasaron a la carrera de India, como demostró en su día Fernando Serrano Mangas. La relación contractual del fabricador de un navío con el cliente interesado en la manufactura varía de acuerdo con la condición jurídica del segundo, el cliente. No es lo mismo que el cliente sea el rey, o sea el Estado, a que se trate de un particular. Las construcciones de naves para la corona se gestionan a través de 2 modos alternativos.
la administración directa o el asiento. En la administración por cuenta de Su Majestad, todas las operaciones corren a cargo de oficiales reales. Ellos se ocupan de la compra de la madera, clavazón y pertrechos, eligen el astillero más oportuno, contratan al fabricador y a la maestranza, le van a la marinería y adquieren los bastimentos. Mediante el asiento, el rey concierta todas estas operaciones con un individuo privado, ajeno a la administración real. Se trata de un contrato que en sentido estricto no relaciona a un soberano con un súbdito, sino a dos personas particulares con obligaciones mutuas. Las autoridades, más atentas a la praxis que a la teoría administrativa, no se preocupan del empleo de uno u otro método, según la naturaleza íntima que tenga para el Estado. Y existen intensos debates sobre la conveniencia de la administración directa o los asientos, cuyos valores de discusión son siempre los financieros y los logísticos, no los de naturaleza jurídica. En términos generales, se opina que las fábricas concertadas por asientos son más baratas, aunque de peor calidad, si bien el encarecimiento que supone la administración directa deriva más de la extendida corrupción entre los funcionarios que de taras inherentes al sistema. Felipe II y bastantes de sus consejeros imponen la administración directa en al menos 53 de los 70 barcos construidos para la corona entre 1589 y 1598. Felipe II, en cambio, alterna periodos de administración directa, de 1607 a 1616, con otros donde predominan los asientos, del 99 al 6 y del 17 al 21, según el estado de largueza o estrechez que mantenga la Real Hacienda. En 1603, Martín de Bertendona se compromete a fabricar a su costa 8 barcos de porter comprendidos entre 200 y 500 toneladas, una capitana de 600 y 2 pataches menores. Entre 1604 y 1607, la Junta de Armada firma asientos para la manufactura de hasta 72 unidades, con armadores de diferentes naciones, vascos, genoveses, raguseros, flamencos, ingleses. Entre 1617 y 1623 asienta con particulares la construcción de 64 naves, mientras que únicamente 6 barcos se fabrican mediante administración directa. Cuando es un particular, cualquiera el interesado en la construcción de una nave, concierta su fábrica a través de un pacto que se prefiere escrito por la seguridad que ofrece la letra. Los contratos privados de construcción naval suscritos ante notario responden esencialmente a 3 modelos. Las compañías constructoras, bastante comunes en el siglo XVI, se manifiestan a través de conciertos donde los socios se reparten las distintas operaciones, usualmente relacionadas con la adquisición de materiales constructivos y pertrechos navales. Menos usuales son los contratos en los que el cliente ha de proporcionar al maestro carpintero de Ribera parte de los materiales que se emplearán en la fábrica. Con más frecuencia, el fabricador se obliga tanto a la manufactura del vaso, según las condiciones declaradas, como al suministro de toda la mano de obra y materiales necesarios. La única obligación del cliente reside en hacer efectivo el pago del precio convenido, por lo general una parte al contado y otra a la entrega de la nave. A la firma del contrato sigue la petición de licencias para el uso de los terrenos en los que fabricar el buque, al concejo de la villa en caso de astillero municipal, al propietario particular en caso de astillero privado. Si el astillero es municipal, las autoridades locales pueden determinar el lugar de establecimiento de las gradas y decidir sobre otros aspectos del proceso de construcción. Estos trámites administrativos corren a cargo del armador, del constructor o de los proveedores de madera y jarcia, según convenga. Terminada la fábrica, el responsable de ella debe abandonar el astillero y dejar el lugar en el estado en que lo había encontrado. En 1562, por ejemplo, el Consejo de Bilbao acuerda que se mande a Juan Martínez de Mendía, armador de la nao Nuestra Señora de Begoña en el astillero del Arenal vizcaíno, que, y cito, allane y haga henchir las concavidades del dicho lugar donde fabricó la dicha nao, e ponga libre y llano, así como antes estaba. El término astillero hace referencia al lugar físico donde se construyen los navíos y no al conjunto de instalaciones y dependencias necesarias para la construcción. Solo los astilleros elegidos por la corona para la fábrica de sus buques presentan instalaciones permanentes.
De los 6 astilleros de Rentería, únicamente el astillero real de Basanoaga dispone de infraestructuras estables, varias gradas y hasta 1638 3 edificios. Lo mismo sucede en los astilleros reales de Bordalaborda y Barrio Vizcaya, en el puerto de Pasaje, aunque no en Zorroza, a orillas del Nervión, donde las instalaciones se limitan a algún depósito para pertrechos. Pero en la mayoría de los astilleros las instalaciones son efímeras y se mantienen solo mientras dura el proceso de fabricación de la nave. La provisionalidad es tal que, por ejemplo, bastantes buques elaborados en astilleros vizcaínos tienen que arbolarse en pasajes. El carácter precario de los astilleros se explica por causas naturales e empresariales. Instalados en terrenos bajos, los efectos destructivos de las riadas no hacen rentables las inversiones en infraestructuras estables. Por su parte, las empresas constructoras de naves no suelen organizarse con afán de duración y son fruto estacional de un contrato para la fábrica de una nave. Los datos sobre el volumen de fabricación de barcos son todavía demasiado escasos como para indicarnos la verdadera capacidad productiva de los astilleros del norte peninsular. Para Vizcaya, Rivera Medina ha cuantificado tan solo 100 embarcaciones, la mayor parte de ellas, el 70%, salida de las gradas de Zorroza y Deusto, cantidad poco o nada representativa de lo que debió de ser la producción vizcaína del 500. Respecto a Guipúzcoa, Odriozola o Yarvide incrementan notablemente las cifras, 354 barcos para todo el siglo XVI y 506 buques para el lapso 1560-1629. La década más productiva, con 126 unidades, es la de 1570, es decir, cuando la política de fomento naval por parte de la corona adquiere más firmeza. El levantamiento de los Países Bajos y el declive de la flota cantábrica en la ruta comercial con Flandes parece que no afectó demasiado a Guipúzcoa, posiblemente porque sus intereses marítimos estuvieron más vinculados al comercio con Francia y a las pesquerías de Renova. José Luis Casado Soto ha sido de los pocos autores en insistir en la búsqueda de noticias de primera mano relativas a la, cito, evaluación global de las disponibilidades de buques, la capacidad y calidad productiva de la construcción naval hispana. Y publicó los datos de una relación de buques fechada en 1571 que da como resultado un total de 322 naves en las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y 4 villas del Cantábrico. De Galicia estima una relación de 1577, que era la zona donde había más carabelas que en ninguna otra provincia de España, aunque no son más de 50 o 60 toneladas, pero nunca se habla de ritmo de producciones. Las informaciones publicadas sobre el precio por tonelada construida son más exiguas todavía que las relativas a los ritmos productivos de cada astillero. Bien poco sabemos acerca del coste de fabricación de un buque, por no decir nada. Las escasas noticias declaradas en la bibliografía se refieren casi siempre a precios de compraventa, es decir, incluyen el valor de los costes más el margen de beneficio para el vendedor, en este caso el costo sobre el navío. Con cierta facilidad pueden obtenerse precios de fábrica de naves encargadas por la corona, que no corresponden a los valores usuales de mercado, a causa de las condiciones especiales impuestas en los asientos. De los disponibles, observamos que el precio por unidad de arqueo, tonel macho, tonelada, según el caso, puede variar de un barco a otro, aunque coincidan la fecha de la construcción y el porte del vaso. La diferencia se explica posiblemente por el distinto valor de los inputs, madera, serraje, mano de obra, etc., o la diversa tasa de beneficio que desee el constructor por su trabajo. Una regla parece obtenerse del comportamiento de los precios. Proporcionalmente, sale más barata la tonelada de un barco de mayor porte que la tonelada de un barco más pequeño. De este fenómeno se percata también el propio Cristóbal de Barros, quien en 1581 comunica a Felipe II que una nao de 500 a 600 toneles viene a costar a razón de 12 ducados por tonel, y dice, y siendo menores, algo más, y mayores, algo menos. Después de tantos datos, pero tan pocos números, ¿qué podríamos concluir, siquiera hoy, esta tarde? Pues que, al menos durante nuestro periodo de estudio, la capacidad constructiva de los astilleros cantábricos se mantuvo firme. Que la palabra escasez, tan repetida en la documentación, no es sinónimo de inexistencia.
ni la palabra decadencia tan repetida en la bibliografía sinónimo de hundimiento. Se trata, o yo lo entiendo así, de hacer una historia de trazo fino, huir en lo posible de la brocha gorda y del esquema escolar. Hubo momentos, como algunos años de la década de 1580, donde fue dificultoso encontrar un buque de gran tonelaje en Sevilla y en perfecto estado para cruzar el Atlántico hasta las Indias. Pero dificultoso no significa imposible, y lo cierto es que no dejó de salir ninguna flota, ni quedaron ni mercancías en tierra por falta de barcos. Se acudió entonces a naves extranjeras, menos fiables a ojos de los castellanos, o a buques más viejos, muchos de los cuales, tras las reparaciones convenientes y nada baratas, por cierto, hicieron un único viaje de ida y en las costas caribeñas se dieron al revés. Reciclaje de materiales, ya lo llamaríamos hoy. Los astilleros indianos también aportaron sus unidades, que no eran menos españolas ni de peor calidad, sino todo lo contrario. Que sobraran los barcos para la carrera tampoco era una situación perfecta, sino al revés, una auténtica ruina. La competencia, tan alabada hoy, no solo tiene ganadores, aunque nadie se acuerde de los que quedan atrás. Conciliar la demanda de naves con su oferta era una cuestión intrincadísima, que ninguna persona individual tenía en su mano ponerle solución. Cuando Adam Smith habla de la mano invisible que mueve el mercado, está haciendo una metáfora, no más, pero tiene parte de razón. Es verdad que el futuro de los seres humanos nos pertenece, que lo construimos con cada una de nuestras acciones, pero es tan oscuro que ni el pasado es capaz de iluminarlo. Esta tarde hemos querido intentar lanzar un rayito de luz y hasta aquí hemos llegado, casi tan ciegos como cuando entramos, aunque tal vez más contentos por encontrarnos en la distancia corta, que es la distancia de la amistad. Y muchas gracias. Yo agradecer a Sergio la espléndida exposición, copiosa de datos, universal y aunque fuese centrado en un periodo concreto histórico, pues la verdad es que nos ha ofrecido una visión de la construcción de naos y de diferentes tipologías de embarcaciones propias de la navegación oceánica y navegación costera, de las diferentes armadas, de los diferentes usos, que yo creo que nos ha avasallado, pero que nos ha dado una visión muy global y muy certera de lo que ocurría en la carrera de Indias, en la construcción de embarcaciones para la carrera de Indias. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta, yo, por romper un poco el hielo, un vaso, un buque de unas 600 toneladas macho, ¿qué eslora y manga tenía más o menos? Pues yo no he entrado, como habéis... No he entrado en ningún tipo de cuestiones de diseño, porque yo en principio de eso no entiendo. Eso implica saber de ser ingeniero naval. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene la historiografía sobre construcción naval, hace ya muchos años, creo que fue, se publicó un artículo donde se decía que nunca se entraba en los diseños navales. Realmente no es así, sí se entra, pero entran historiadores que no tienen, como yo, que no tienen ni idea de ingeniería naval. Entonces se limitan a hacer un pequeño glosario de qué es una carabela, qué es una zabra, qué es una nao, pero no sabe lo que están hablando. Al contrario, muchas veces los ingenieros tienen conocimiento técnico, pero no se meten en los documentos. Así que, de verdad, yo no puedo decir qué eslora y qué manga puede tener un barco de 600 toneladas. No tengo ni idea. Nos quedamos con la duda para la próxima vez. Sí, uno quisiera irse, digamos, dependiendo de la tipología del barco. Esta mañana que estuvimos hablando aquí en un seminario sobre el filibote, pues las dimensiones de un filibote de 600 toneladas, que no había muchos, no tiene nada que ver con la de una nao, porque tiene una eslora mucho más larga y por tanto la relación manga-eslora es más estrecha. Pero no puedo decir que no puede.
acuerdo. Elisa. Hola. Hola. Yo quería preguntarte, porque yo también me lo encuentro comprando y vendiendo corseletes y celadas y cosas de esas, ¿quién era exactamente Cristóbal de Barros? ¿Qué es lo que hacía realmente en todos los lados, en Galicia, en todos los sitios? Bueno, Cristóbal de Barros tenía ese cargo de superintendente de plantaciones y construcciones de navíos. Entonces se encargaba de todos los asuntos de la Armada, fundamentalmente de todo. Entonces también tenía, entre sus funciones, también tenía la de comprar armas para la Armada. Claro. Eso lo explica, porque yo me lo encuentro comprando armaduras. Sí, él se encargaba de todo. Y aparece con él y ya sigue todo el resto del siglo XVI y siglo XVII. Muy bien, gracias. Pero no hay una biografía sobre Cristóbal de Barros. Por allí hay Cuando un particular establecía un contrato con el rey para construirle 9 galeones o 12 galeones, ¿qué tal se las arreglaba al final para cobrar? Bueno, vamos a ver. Cobraba tarde. Pero bueno, ahora también. Ahora sí, la administración tiene que pagar, al menos no a los funcionarios, digamos, en sentidos individuales, pero ya sabemos que hasta hace poco tuvo que hacerse una ley para que los proveedores cobraran en un tiempo relativamente corto. Entonces se podía tardar mucho tiempo, pero se acababa cobrando. Y si no, muchas veces la ventaja no estaba tanto en recibir el dinero, sino luego los favores y los privilegios que se recibían. A ver, el sentido de corrupción de aquella época era muy distinto al de hoy, no tiene nada que ver. Se metía la mano también, pero era un sistema completamente clientelar, heredero del feudalismo en ese sentido, y por tanto muchas veces el privilegio no estaba en que tú construyeras y tú sacaras un beneficio, porque si el rey te pagaba 1000 ducados, realmente tú habías pagado 800 y ganabas 200, no. Era en tú tener una relación con el rey te debía un favor y luego te lo pagaba. ¿Cómo se podía pagar eso? Pues dándote licencia para meter el barco en la flota. Y eso no era fácil, porque hay un momento en que hay una competencia feroz para que entren los barcos en la flota. Y el rey daba un permiso y que tu barco entra. Y eso compensaba todo lo que te debía el rey, porque luego el barco iba cargado al contrabando. Pero se cobraba mal, años, y había pleitos. Ahora, el rey perdía los pleitos también. Lo que demuestra que el absolutismo tenía ciertos límites. Y eso me acuerdo que Juan de Mariana, en su libro famoso de Contra la monarquía, pues lo dice claramente, ¿no? El rey no es dueño de todo, no es dueño del dinero. De hecho, el rey perdía pleitos. Y el fiscal del reino defendía los intereses legales, no solo los intereses del rey. El sistema judicial era mucho más justo de lo que nos parece. Pero sí que acaban cobrando, de una manera u otra se cobran. Muchas gracias. Esto ha citado la chalupa de San Vicente. ¿Existe una chalupa de San Vicente específica? Porque no. He buscado en algún sitio y parece que sí, pero otras veces no encuentro. Bueno, esto es una relación es una relación de 1572 donde aparecen todos los barcos, ni siquiera todos los barcos presentes, sino los barcos que seguramente sus propietarios fueran de determinado sitio. Y todavía no se dice nada, dice San Vicente de la Barquera, pues chalupa, no sé, San José. A mí me llamó la atención, yo pensaba que la chalupa, porque el término se emplea muchas veces como sinónimo de batel del barco, era pues una cosa más pequeñita, pues yo qué sé, 10 toneladas, una patera, y sin embargo me encontré que casi todas medían, arqueaban 80 toneladas, que es un barco grande. Nosotros tenemos las medidas un poco distorsionadas, pero un barco de 80 toneladas o tonellas, un poquito mayor, ¿sí? Un barco grande para la época, no es un monstruo del mar, pero un barco. La mayor parte de los barcos europeos, en términos de unidades, tenían 10 toneladas, que era el tráfico de cabotaje. Eso era lo que movía Europa. Todo lo demás, a partir de 50, 60, ya se consideran barcos grandes. Pero no se habla de cuestiones de diseño, y yo no podría decir que si existe la chalupa de San Vicente. Probablemente sí, porque las tradiciones navales eran muy localistas, se copiaban, pero al mismo tiempo cada uno pues
ofrecía lo que más se adecuaba a sus necesidades. ¿Cómo afecta la barra de Sanlúcar de Barrameda a la construcción de los barcos de la carrera de Indias? Bueno, la condicionaba completamente. Lo que pasa es que la condicionaba al revés de lo que nos creemos. Se aprovechaba esa dificultad para hacer barcos que calaran tanto que de ninguna manera pudiera pasar. Simplemente por evolución natural, a lo largo del siglo XVI, los barcos van creciendo. Yo no me meto ahora en cuestiones de diseño. Aumenta el tonelaje, aumenta el calado. Entonces hay un momento en que es imposible subir hasta arriba, hasta Sevilla. Hay un momento en que no llegan los barcos. Se van quedando en distintos puertos a lo largo del río. Pero la colmatación de la barra de Sanlúcar lo que provoca es que los constructores de barcos hagan barcos que, desde que ponen la quilla, lo diseñan para que calen todavía más y por tanto de ninguna manera entren, y eso se utiliza para practicar el contrabando. Pero claro, fue, digamos, que una condición negativa. Lo condicionaba negativamente. No se intentaba superar ese obstáculo, sino aprovecharlo para que obstaculizara. Y yo esta mañana en el seminario este pequeñito que estuvimos hablé de un barco holandés, el Filibote, que calaba muy poco, el diseño del norte de Europa, y curiosamente no tuvo éxito en la carrera de Indias precisamente por eso, porque a los mercaderes no les interesaba un barco que calase poco, porque si calaba poco se te acabó la excusa. Tienes que llegar arriba y ya. En Sevilla no se podía hacer contrabando. Se podía hacer contrabando a lo largo de todo el río, son 80 kilómetros, y los barcos se iban vaciando a medida que iban subiendo. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿qué tiempo se empleaba en la construcción de un barco normalmente? Pues eso, un barco se podía construir desde en 6 meses hasta barcos que estaban 3 años construyéndose. Eso dependía muchas veces, pues como pasa en un edificio, no tanto de lo grande o pequeño que sea el barco, sino el poder capitalista que tenga el constructor. Entonces había muchos barcos que se quedaban, pues eso, semi-abandonados hasta que otra vez el constructor volvía a tener dinero. Pero en un año era algo normal, en un año, de un año para otro. Y eso, claro, cuando yo hablaba al principio de que los ritmos económicos de la carrera de Indias varían en cada flota, que una flota tiene 50 barcos y la siguiente tiene 180. Claro, eso varía cada año. Sin embargo, tú no puedes condicionar la oferta de barcos cada año. ¿Por qué? Porque un barco tarda como mínimo un año. Tú te tienes que entregar a buscar la madera. Y luego, el hecho de construirlo, un año. Entonces siempre había un desajuste entre las necesidades de barcos y la oferta. Permite una última. En el tema de las catedrales medievales, románicas y góticas, había maestros canteros especializados que viajaban de una a otra. En el tema de la construcción naval existe también algo parecido. Existen maestros carpinteros que van de puerto en puerto trabajando especializados o algo de esto. Bueno, es que no se sabe. Para empezar, es que se sabe muy poco. Se sabe muy poco de eso. Lo que sí, en muchos constructores, de los que más se saben son de los guipuzcoanos. Ellos sí se movían de un puerto a otro de Guipúzcoa, pero intentaban asentarse en un sitio que dominaran, fundamentalmente por la fuente de madera. De hecho, muchas veces los bosques de donde salía el barco particular era suyo. Entonces ellos controlaban a la gente, se ponían de acuerdo con otros propietarios de bosques, o eran regidores de un concejo y por tanto podían hacer algún pequeño chanchullo para explotar los bosques, digamos, comunales. Entonces, si tú te salías de tu órbita de influencia, ahí no tenías nada que hacer. Pero sí, seguramente sí, al menos en un corto radio sí podían trasladarse. Salvo a lo mejor que en construcciones de la corona, si la corona elegía la maestranza de los primeros galeones de Guarnizo, o sea, quienes construyeron los primeros galeones de Guarnizo, desde el año 1582 hasta los 84, fueron carpinteros guipuzcoanos. O sea, en Santander no había la cantidad de mano de obra necesaria y cualificada para eso, esto tuvo que traerlo. O sea, era eso mucho más rentable que llevar la madera de Santander, que era gratis para el rey, esa fue la razón, que llevarla a Guipúzcoa, donde estaban los hombres, pero la madera era privada y había que pagarla.
Sergio, nuevamente agradecerte la charla, la conferencia. Y a ustedes por su paciencia. Nada, recordarles que la próxima va a ser muy distinta a esta, porque hablaremos de focas y delfines. Ya les convocaremos, hay que ir alternando con el Museo Marítimo. Y yo no sé si esto es un agradecimiento o una maldición, pero bueno, las instituciones convocantes, pues te ofrecemos una desgracia, es ir cargando para que las librerías de los conferenciantes se vayan abombando las baldas. Entonces, pues, dar las gracias nuevamente a Sergio. A la Fundación CEDES y a los colegas por lo que han aportado para poder hacer esta conferencia.